Hola, ¿qué tal amigos de Ojalá? Bienvenidos sean todos y todas a su programa Ojalá. Señores, en el día de ayer, el presidente de la República, Danilo Medina, encabezó la quinta reunión ordinaria del Consejo Nacional de Competitividad. Esa quinta reunión ordinaria estuvo orientada a seguir manejando y desarrollando nuestras destrezas y habilidades productivas y generó una serie de medidas que van a impactar significativamente el área de las exportaciones y el área de la producción nacional. Ese Pleno Nacional del Consejo de Competitividad terminó emitiendo 3 decretos en el día de ayer, los decretos números 258, 259 y 260, que van destinados básicamente a mejorar la producción. En pantalla están viendo al director nacional del Consejo de Competitividad, el señor Rafi Páez, y a 2 distinguidos empresarios, Ligia Bonetti, que están anunciando las diferentes medidas, entre otros empresarios, que se tomaron en el día de ayer. Y yo quiero comenzar destacando para mí una de las medidas más importantes, y tiene que ver con lo siguiente. Nosotros, como tradicionalmente hemos tenido presidentes que son abogados, y yo como abogado quisiera compartir con todos ustedes una situación que explica, una anécdota que hace el profesor Alfredo Bular, un profesor peruano muy conocido por sus libros de análisis económico del derecho. Él hacía una anécdota señalando que Albert Einstein comenzó a explicar en Estados Unidos entero la teoría de la relatividad, y iba de una ciudad a otra ciudad. Y en una ocasión su chofer, que ya tenía varias charlas con él, le dice: yo creo, profesor, que si usted me permite, yo puedo dar la charla, la misma conferencia que usted da. Resulta que van a una conferencia, Albert Einstein se viste de chofer, y el chofer se hace pasar por Albert Einstein, eso dice esa anécdota que hace Alfredo Bular, y el chofer arranca y da su conferencia completa de la teoría de la relatividad. Cuando termina, la hace perfectamente, había oído muchísima charla. Cuando termina, un agente del público le hace una pregunta y le dice: me encantó su exposición, yo lo que quiero saber es, ¿qué pasó con esta variable que usted me está explicando? El chofer, con toda la seguridad del mundo, le dice: miren, esa pregunta es tan fácil que hasta mi chofer se la puede responder. Y es que lamentablemente los esquemas de enseñanza del derecho en República Dominicana han venido destinados a repetir una serie de normas, pero no a buscarle una explicación práctica desde el punto de vista de sus efectos. En el día de ayer se comenzó a hacer en República Dominicana, o se profundizó, un inventario de todas las normativas que son trancas para la regulación, para la productividad. O sea, no se trata de emitir normas por emitir normas, se trata de que esas normas tengan un impacto positivo en la regulación de conductas. Eso es un tema que se ha conocido mucho, se llama, y es una disciplina nueva, se llama análisis económico del derecho, que tiene básicamente su origen desde que un economista llamado Ronald Coase, que por cierto ganó después el Premio Nobel de Economía, comenzara a analizar el costo que tienen las normas jurídicas. En ese sentido, que es el presidente de la República y ese Pleno Nacional de Competitividad comenzaran a analizar las diferentes normativas que tiene República Dominicana, que pueden ser una retranca para la competitividad. Es un paso trascendental que va a agilizar una serie de procesos, comenzando por ejemplo con los permisos de construcción que se anunció ayer, una ventanilla única para que usted no tenga que estar dando 1.500 viajes para resolver una cosa. Una ventanilla única es centralizar en un solo lugar los diferentes trámites que se están haciendo. Pero vuelvo y repito, porque para mí es
extraordinariamente significativo que se comience a hacer un inventario de las diferentes normas que hay que afectan los diferentes sectores productivos, que para que las normas no sean una retranca para la productividad. O sea, estamos hablando de un presidente que como economista se está enfocando no en que existan normas, sino en el análisis económico y en el impacto que tienen esas normas. Hay que decir, por ejemplo, en el plano de la administración pública, que cuando el Partido de Liberación Dominicana llegó al poder en el año 1996, una de las cuestiones más trascendentales que se hicieron en ese periodo fue eliminar los llamados buscones de las instituciones públicas. Esa eliminación que se dio en ese periodo 96-2000, en donde se comenzaron a reducir drásticamente la cantidad de personas que se constituían en intermediarios entre el servicio público que los ciudadanos requerían y ese servicio público que los ciudadanos requerían y esas instituciones, esos intermediarios iban y le decían a usted que para sacar cualquier documento había que buscarle lo de ellos. Y hubo una reducción drástica en ese periodo, que yo me acuerdo que mucha gente decía que eso era, que estaban eliminando el picoteo. Pero vaya usted a ver qué picoteo, a costa de sacrificar un servicio público y a costa de crearle a uno quién sabe qué cosas, porque mucha gente inclusive tuvo documentos falsos antes de ese periodo porque esos buscones no garantizaban nada. Y ese proceso de modernización de la burocracia comenzó en el 96-2000 y con medidas como esta va ya a un paso más trascendental porque ya no estamos hablando solamente de eficientizar procesos, sino de entender qué normas están afectando la productividad y hacer un inventario de ellas para poder mejorar los distintos procesos, porque una norma no tiene por qué hacer una retranca para la productividad. Y si parte del sistema ya montado retranca la productividad, muchas veces no es por la norma en sí, sino es por la mala aplicación de las normas. Es interesante que este Consejo Nacional de Competitividad integre a los sectores públicos y privados. Ahí están los más importantes empresarios del sector privado y de los diferentes sectores productivos. Ahí están los diferentes ministros de la República Dominicana en un trabajo interinstitucional. Cabe resaltar que se ha creado una mesa de trabajo para esos fines y que esa mesa de trabajo está coordinada por José Ramón Peralta, en donde se van a tocar temas vinculados al clima de negocios. Hay un audio que yo quisiera compartir del anuncio que hace el Director Nacional de Competitividad al respecto. Ese audio del señor Rafi Paz es muy importante porque él comienza a establecer los diferentes avances en que luego de varios meses de trabajo, porque esta quinta reunión ordinaria no ha sido una cuestión fortuita, ha sido fruto de un proceso de planificación y de un trabajo arduo interinstitucional, como hemos dicho, en el que los sectores públicos y privados han ido gestando estas soluciones que van eficientizando la gestión pública y van a incidir directamente a la productividad. Ahí les dejo. Acaba de concluir la quinta sesión del Consejo Nacional de Competitividad, del Pleno del Consejo Nacional de Competitividad, que es un órgano creado por ley y es la única entidad autónoma del Estado que preside directamente el señor Presidente de la República. Esta quinta reunión lo que refleja es el compromiso del señor Presidente de la República con la agenda de competitividad y con el desarrollo del sector privado y de los sectores productivos a nivel nacional y el compromiso de las distintas autoridades y los distintos ministerios
vinculados a los temas de competitividad y desarrollo económico. A la vez, ha habido una participación casi completa de los miembros del sector privado que se han integrado de manera extraordinariamente dinámica a esta iniciativa. En el día de hoy fueron abordados una serie de puntos en la agenda de competitividad y fueron tomadas decisiones importantes, trascendentes para el desarrollo económico del país y para profundizar y elevar los niveles de competitividad. Dentro de estas medidas fueron emitidos y serán dados a conocer o ya han sido dados a conocer, van a ser dados a conocer varios decretos con iniciativas específicas dentro de los ámbitos que serán comunicados a continuación. Lo primero es que... Sí, ahí vemos cómo se anuncian las diferentes medidas que ya ha tomado el Pleno Nacional de Competitividad. Y a mí me gusta conectar esto con cuestiones concretas para que la gente lo entienda. El que no ha pasado por un proceso de construcción, el que no ha visto ese proceso de cerca, no ve lo tedioso que era la gestión de los diferentes permisos. Una persona tenía que dar 1000 viajes a diversas instituciones y eso significaba mucho tiempo y el tiempo significa mucho dinero porque había una elevación de los costos de las diferentes empresas constructoras. Esa elevación de costos innecesaria que significaba una retranca para un país que necesita y tiene un déficit habitacional, porque nosotros tenemos un déficit habitacional que se le está haciendo frente con proyectos como Ciudad Juan Bosch, pero las normas que existían eran muy burocráticas o son muy burocráticas. Entonces, este consejo había estudiado precisamente esta situación real que se daba y buscando la eficiencia, que es uno de los principios transversales que ha caracterizado esta administración, se han centralizado en un único lugar y se ha reducido drásticamente el tiempo de espera para poder usted conseguir sus permisos de construcción. Igual situación ha pasado en el tema del registro sanitario. Los medicamentos que se traen a la República Dominicana, sacarle un registro también era un proceso por su complejidad técnica que era bastante largo. Ese proceso se ha reducido drásticamente y ese registro sanitario no solamente incluye los alimentos que se debe de garantizar que tengan una inicuidad, que no nos hagan daño, etcétera. Digo, los medicamentos, también incluyen los alimentos. O sea, tanto alimentos como medicamentos, ambos requieren un registro sanitario y eso ha sido uno de los grandes logros que ha tenido el Pleno Nacional de Competitividad, que ha reducido en más de un 75%, escúchenme bien, un 75% el tiempo de espera para usted tener su registro sanitario y tanto de alimentos como de medicamentos. Ahora le toca al sector construcción. Ustedes saben la gran cantidad de inversionistas extranjeros que en el área turística quieren construir en República Dominicana. Se sabe también grandes constructoras que quieren invertir en República Dominicana y están invirtiendo. Y uno de los principales escollos era precisamente este tema de que no había una centralización de todos los trámites que había que hacer para la construcción. En ese sentido, a mí me gustaría compartir otro material que va orientado en esa misma tesitura, en donde podemos ver ese trabajo que se ha venido haciendo en el Pleno de Competitividad, que como dije va a impactar los diversos sectores productivos. Adelante. Durante la quinta sesión ordinaria del Pleno del Consejo Nacional de Competitividad, encabezada por el presidente Danilo Medina, se emitieron medidas que crearán más oportunidades para la ciudadanía y contribuirán a mejorar el clima de negocios en la República Dominicana. Se ha decidido el establecimiento de una estrategia de desarrollo productivo y las exportaciones en el marco del Año Nacional de las Exportaciones y se ha creado una mesa de trabajo para esos fines que será coordinada por el ministro José Ramón
Ramón Peralta y por las distintas entidades sectoriales vinculadas al desarrollo productivo, para presentar una estrategia en este sentido que permita que República Dominicana en el Año Nacional de las Exportaciones pueda dar un giro importante y se convierta en una economía exportadora. Entre los temas tratados se destaca la mesa de trabajo para el fomento de las exportaciones con miras a crear una estrategia que permita facilitar el comercio exterior. Esta iniciativa involucra a los puertos y aeropuertos del país. Se trabajan 4 puntos que fueron los definidos inicialmente, que uno busca primero el que los principales puertos y aeropuertos del país puedan laborar 24 horas como parte de facilitar la entrada y la salida de productos del país. En este momento se trabaja en ese sentido. Ya se han identificado los puntos que obstaculizan o dificultan el hacer negocios de comercio exterior en la República Dominicana y se está trabajando en desarrollar una agenda y un plan estratégico de facilitación, el cual va a permitir dar certeza. Y por primera vez la República Dominicana tendrá un plan estratégico 2018-2020 con relación a la facilitación del comercio, específicamente en lo que a comercio exterior se refiere. Otro aspecto tratado en la reunión fue la implementación de una ventanilla única de permisos de construcción de edificaciones que integra a las empresas en una sola plataforma digital e interconectada que facilite los trámites. Esta ventanilla única de construcción avalada por el decreto que se ha emitido el día de hoy, lo que deja es un solo punto de ingreso de cualquier permisología de un permiso de construcción, que es a través del Ministerio de Obras Públicas. Al entrar a través del Ministerio de Obras Públicas y con una plataforma tecnológica, inmediatamente todas las instituciones como Ministerio de Turismo, Medio Ambiente, entre unas 20 instituciones recibirán de inmediato, en paralelo, el requerimiento de la permisología. Y a más tardar en un máximo de 60 días, ese permiso, esa licencia de construcción para proyecto no complejo, debe ser emitida. En cada reunión que sostiene el jefe de Estado con el Consejo Nacional de Competitividad, los funcionarios deben rendir cuentas de la ejecución de los trabajos con el objetivo de mejorar los temas relacionados a la competitividad del país. Sí, señor, esa es la forma de producir el desarrollo, vincular el sector público y el sector privado y que cada uno rinda cuenta de los respectivos avances. No se tratan de reuniones infructuosas, se trata de producir resultados. Ahí escuchamos al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, hablar de cómo se ha centralizado en una ventanilla única los permisos de construcción y cómo se ha reducido drásticamente el tiempo de espera para construcciones no complejas. Entonces, fíjense, señores, que se trata de impulsar el comercio exterior y se trata de ir mejorando nuestro aparato productivo, adecuando nuestra legislación a la eficiencia. Nuestra legislación y nuestros trámites burocráticos son necesarios porque los trámites garantizan que se cumpla la ley, pero hay que buscar la eficiencia en cada uno de esos procesos. Pero gente que me está mirando dirá, bueno, eso es un pacto importante, el que se da para crear el Consejo de Competitividad, porque me incluye el empresariado nacional y me incluye los principales ministros, pero eso no llega abajo, podría decir alguien, aunque llega con esas políticas concretas, porque yo creo que cualquier ingeniero que va a hacer una construcción ya está beneficiado con eso. Igual nosotros como consumidores y como usuarios estamos beneficiados cuando se reduce el tiempo de un registro de sanitario, tanto para alimentos como para medicamentos. Eso va a permitir que lleguen más rápido medicamentos nuevos a República Dominicana y que siempre haya abastecimiento en el tema de la renovación de esos permisos. O sea que eso nos llega directamente. Pero pudiese decirse que aunque nos llegan los beneficios directamente, tal vez no hay una participación de los microempresarios. Entonces yo quiero señalar una información también sumamente importante que da la Banca Solidaria. Banca Solidaria nos está informando que ha prestado más de 2.600 millones de pesos a microempresarios y nos está hablando que en este primer semestre
en cuando se cerró este primer semestre, comparándonos con el año 2017, hemos tenido un crecimiento de un 19.8% en la cantidad de préstamos que se han dado a microempresarios, llegándose a beneficiar por vía banca solidaria cerca de 57,000 microempresarios. Entonces, llama la atención un programa que se llama Mi Barrio Soy Yo, donde se ha llevado a este programa de microcréditos a los barrios, y vaya usted a ver, se ha reducido drásticamente el porcentaje de morosidad, haciendo que Banca Solidaria sea la entidad número 1 del país en microcrédito. O sea, ustedes saben que también el microcrédito lo dan las empresas privadas, y esas empresas privadas que dan microcrédito, que es muy importante que lo estén dando, esa entidad de intermediación financiera, no han podido competir con lo que hace Banca Solidaria. Banca Solidaria, en un esquema donde hay una morosidad de un 1.8%, ha beneficiado, impactado directamente 57,000 microempresarios. Eso significa que hay una democratización del crédito, y esos microempresarios, para producir y para elevar su competitividad, están accediendo a un crédito en condiciones favorables. Usted sabe lo que es tener que recurrir, como era muy frecuente para un microempresario, a préstamos de un 20% quincenal. Yo llegué a ver a gente del mercado nuevo, tomando préstamos a un 40% mensual, porque cuando usted lo toma, lo que le estaban cobrando toda la semana, porque era semanal el préstamo, terminaba a un 40% mensual, amigos míos. Y usted se encuentra también gente que toman préstamos a un 10, a un 20% mensual, que con el acceso a Banca Solidaria han salido de la usura y han tenido acceso a un crédito en condiciones que le permite su desarrollo y le permite salirse de ese ahogamiento, que significa un endeudamiento excesivo por la usura. Yo quiero compartir un video al respecto que hay, para que lo vayamos buscando, en donde se anuncian los diferentes avances que ha tenido Banca Solidaria, y la directora de Banca Solidaria, Mayra Jiménez, nos comenta los diferentes avances que tenemos en este año respecto al año pasado. Cuando estén listos me avisan. Okay. En ese sentido, hay 2.659 millones de pesos que ha colocado Banca Solidaria. Esos 2.659 millones de pesos significa, bueno, ahí está el video. Banca Solidaria se ha consolidado como la institución microfinanciera más importante del país, logrando tener un impacto significativo en el desarrollo y fomento de la microempresa en la República Dominicana. Durante los primeros 6 meses de este año, el gobierno, a través de esta entidad financiera, ha beneficiado a más de 426,000 microempresarios con préstamo a una mínima tasa de interés que supera los 2.964 millones de pesos. En el mismo semestre del año 2017, pues nosotros desembolsamos 2.474.000 millones de pesos. Y en este primer semestre de este año, pues alcanzamos casi los 3.000 millones de pesos, lo que representó una tasa de crecimiento bastante elevada de casi el 20%, exactamente 19.8%. Para Mayra Jiménez, directora de Banca Solidaria, los financiamientos otorgados por la banca pública sin ningún tipo de garantía han impactado en el desarrollo sostenible, así como en la reducción de la delincuencia y el ocio en todo el país. La calidad de los micros y pequeños empresarios de nuestro país, que son ejemplo
de desarrollo, son ejemplos de aporte al sector donde trabajan, son ejemplos de lucha diaria por mantener una sociedad más tranquila, porque le hace bien. El micro y el pequeño empresario no solamente es el motor de la economía nacional, sino también que contribuye altamente a la disminución de la delincuencia en todos los barrios, en todo el territorio nacional. La tasa de crecimiento por desembolso fue de 19.8%, mientras que la medida por beneficiarios creció 13.2%. Durante el semestre enero-junio, el crecimiento de la entidad fue significativo con relación al mismo periodo del año 2017, superando las metas establecidas en términos de desembolso y cantidad de empresarios atendidos. ¿A cuántos beneficiarios llegamos durante este primer semestre? Pues llegamos a la cifra de 57.426 micros y pequeños empresarios, con una tasa de crecimiento de 13.2%. La tasa de crecimiento pues fue más pequeña que la tasa de desembolso, pero se justifica también por el hecho de que los montos difieren y nos focalizamos realmente durante este primer semestre, como les decía, en el desarrollo de la pequeña industria local. Jiménez anunció que en el mismo periodo, Banca Solidaria fortaleció su principal producto, el crédito solidario o grupal, el cual no exige garantía sino la palabra del microempresario. Otras de las metas superadas durante este año por Banca Solidaria ha sido la apertura de nuevas sucursales y oficinas para el público en Los Mina 2, Padre Castellanos, Nisibón, Padre Las Casas, Pimentel y La Barranquita. Y próximamente serán inauguradas nuevas sucursales en Sabana Perdida 2, Los Alcarrizos, Guerra, las cuales estarán funcionando a principios de agosto para un total de 109 oficinas y sucursales a nivel nacional, según detalló Mayra Jiménez, titular de Banca Solidaria. Recuerdo como ahora las burlas que yo escuchaba cuando se decía, el presidente de la República, en aquel momento candidato, decía que el pobre no era mala paga. ¿De acuerdo? Eso era el año 2000, el presidente de la República, el hoy presidente de la República, tenía la idea de que tenía que existir un banco de los pobres y decía que el pobre no era mala paga, que el tema era que nadie le prestaba. Me acuerdo como ahora escuchar un gente de esa que hay por ahí diciendo que eso era una locura, que esa idea de crear un banco de los pobres donde existiera un crédito de palabra era algo que no iba a funcionar porque nadie iba a pagar. Aquí en República Dominicana se ha venido con el tiempo, o hay sectores que han querido venir a denigrar lo que significa la palabra del dominicano, la palabra empeñada, la palabra de gallero. Y es interesante, como vemos ese video que yo quería compartir con ustedes, donde la directora de Banca Solidaria dice que el principal instrumento de crédito que presentan esos 57,000 microempresarios que han sido beneficiados con el programa de Banca Solidaria es la palabra empeñada y la recomendación de vecinos y amigos. Escúchenlo bien, esa idea que se fue gestando de un banco de los pobres, que para mucha gente era imposible, que generaba burla porque decían que el pobre no era garante de nada, que el pobre no iba a cumplir con nada, resultó que hoy solamente tienen un 1.08%, un 1.08% de morosidad. Entonces, el pobre realmente no era que era mala paga, es que un interés de un 20, de un 40% mensual, que termina siendo un 200% anual o más de un 200% anual, era impagable. Entonces, el microempresario no tenía acceso a tener un préstamo decente,
¿Por qué? Porque le pedían una serie de garantías que él no podía cumplir. Sin embargo, este programa permite que se rompa el círculo de la pobreza y que 57,000 personas solamente en este semestre hayan tenido acceso a créditos en condiciones favorables que le ha permitido salir de la usura y aportar significativamente al desarrollo. Cabe resaltar que Banca Solidaria no solamente está en la ciudad, tiene un programa, como dije ahorita, que llega a los barrios, pero también tiene 109 sucursales en todo el territorio nacional, 109 sucursales que acercan el crédito a la gente. Esto que estamos hablando es una revolución en la democratización del crédito, que cuando usted la conecta con lo que hemos hablado del Consejo Nacional de Competitividad, también afecta a los microempresarios, porque en la medida de que hay menos trabas burocráticas, todos mejoramos. Yo quiero compartir, antes de que lleguemos ahorita a la agenda municipal que nos trae nuestra querida Francis Jorge, donde tenemos un invitado muy especial que es Franklin Milton Pérez del Ministerio de la Juventud, quien es el director de Articulaciones de Políticas Públicas. Antes de compartir con este interesante invitado que nos trae Francis Jorge, yo quiero que veamos detalladamente lo que anunció el Pleno Nacional de la Competitividad en el día de ayer, porque como dije, esto viene a impactar directamente la vida de cada uno de nosotros, al reducir trámites de servicios que directamente nos afectan. Este video ustedes van a ver cómo se ha venido trabajando, articulando en varios sectores procesos que van a repercutir en la mejoría de la vida de cada uno de nosotros. Buenas tardes a todos y a todas. Acaba de culminar la quinta sesión del Consejo Nacional de Competitividad encabezado por el presidente de la República. Varios de sus miembros comparecen ante ustedes para informarles sobre los detalles, las decisiones que allí se tomaron. En este encuentro estuvo como presidido por el presidente de la República y además participaron José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, Donald Guerrero, ministro de Hacienda, Marius de León, director del CIRD, Nelson Toca, ministro de Industria y Comercio MIPYMES, Francisco Javier García, ministro de Turismo, Osmar Benítez, ministro de Agricultura, Isidoro Santana, ministro de Planificación, de Economía, Planificación y Desarrollo, y Rafael Paz, por supuesto, como director ejecutivo de Competitividad. A nombre de la empresa privada, en representación de la empresa privada, Ligia Bonetti, Pedro Brache, Fernando Capellán, Manuel Alejandro Gullón, Luis Molina Checar, Frank Rainieri, Manuel Enrique Tavares, y además participó Flavio Darío Espinal, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Igualmente Magín Díaz, ¿no? Sí, Magín Díaz y Enrique Ramírez, director de aduanas. Para ustedes, el director del Consejo Nacional de Competitividad va a explicarles y contarles sobre las decisiones que se tomaron en el día de hoy. Adelante, Rafael Paz. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos los presentes y al país. Acaba de concluir la quinta sesión del Consejo Nacional de Competitividad, del Pleno del Consejo Nacional de Competitividad, que es un órgano creado por ley y es la única entidad autónoma del Estado que preside directamente el señor Presidente de la República. Esta quinta reunión lo que refleja es el compromiso del señor Presidente de la República con la agenda de competitividad y con el desarrollo del sector privado y de los sectores productivos a nivel nacional y el compromiso de las distintas autoridades y los distintos ministerios vinculados a los temas de competitividad y desarrollo económico. A la vez, ha habido una participación casi completa de los miembros del sector privado que se han integrado de manera extraordinariamente dinámica a esta iniciativa. En el día de hoy fueron abordados una serie de puntos en la agenda de competitividad y fueron tomadas decisiones importantes, trascendentes para el desarrollo económico del país y para profundizar y elevar los niveles de competitividad. Dentro de estas medidas fueron emitidos y serán dados a conocer o ya han sido dados a conocer, van a ser dados a conocer varios decretos con iniciativas específicas
dentro de los ámbitos que serán comunicados a continuación. Lo primero es que se ha decidido el establecimiento de una estrategia de desarrollo productivo y las exportaciones en el marco del Año Nacional de las Exportaciones y se ha creado una mesa de trabajo para esos fines que será coordinada por el ministro José Ramón Peralta y por las distintas entidades sectoriales vinculadas al desarrollo productivo para presentar una estrategia en este sentido que permita que República Dominicana en el Año Nacional de las Exportaciones pueda dar un giro importante y se convierta en una economía exportadora. La segunda decisión tomada en el día de hoy ha sido emitir un decreto que crea el Plan Nacional de Mejora Regulatoria. A partir de ahora se ha otorgado responsabilidad a la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad de identificar, recopilar y analizar en conjunto con las distintas entidades del gobierno todas las regulaciones vigentes que se vinculan a la economía y a los sectores económicos del país y hacer una determinación del costo total que estas regulaciones implican para la economía del país y para esos sectores. Hecha esta determinación, a través de sistemas de análisis costo-beneficio o de análisis costo-efectividad, los distintos métodos que existen, se va a poder determinar cuáles son los costos específicos que las distintas regulaciones, ya sean decretos, reglamentos, resoluciones, tanto del gobierno central como de las entidades reguladoras autónomas, implican para los distintos sectores. Y sobre esta base, diseñar un plan para eficientizar estas regulaciones y que sea más fácil hacer negocios en la República Dominicana y se pueda promover un clima de negocios más favorable, con menos trabas y que continuemos en este proceso de facilitación de comercio que se ha iniciado en la administración del presidente Medina. Nos acompaña en el día de hoy en esta rueda de prensa el señor ministro de Obras Públicas, quien será responsable de la medida que se compartirá en este momento y sobre la cual también se ha emitido un nuevo decreto. Se ha creado la ventanilla única de construcción de la República Dominicana que va a integrar a las entidades, que son aproximadamente 20 instituciones del Estado que participan en los procesos de emisión de licencias de construcción en sus distintos ámbitos. La meta de la ventanilla única de construcción es cumplir con el mandato del señor presidente de la República, dada en una sesión anterior del Consejo de Competitividad, de reducir el tiempo de emisión de las licencias, ministro, con su autorización, a 60 días. Esta es una medida trascendental que antes del cierre de año tendremos noticias importantes sobre este aspecto. Hay un compromiso del Ministerio de Obras Públicas que tiene un plan de trabajo completamente organizado con todos sus componentes junto a las demás instituciones para hacer de esta ventanilla única de construcción una realidad. Esto significa una medida trascendente, pues está vinculada a un sector que aporta más del 8% del PIB de la República Dominicana, que es el sector construcción, y da muestras del compromiso de la administración con el desarrollo del sector construcción en la República Dominicana. El otro tema decidido, y sobre el cual también se ha emitido un nuevo decreto, es la reducción a un día, para el día 30 de este mes, del tiempo de emisión de nombres comerciales, que es un elemento esencial para la constitución de compañías y para cumplir la meta que se estableció de reducir a 3 días el tiempo de constitución de compañías. También habrán otras medidas que en este sentido va a tomar la Dirección General de Impuestos Internos y que serán anunciadas en su momento para que se reduzca el costo de constitución de estas compañías, pero sobre eso se informará posteriormente. Sobre el quinto punto, quiero pasarle la palabra al director general de aduanas, porque hay una serie de medidas que ha tomado la dirección vinculados a este tema y que son de gran beneficio para el sector privado y para la economía nacional. Señor director. Gracias. Bueno, brevemente, en el Consejo de hoy se hizo una presentación de los trabajos que ha venido haciendo el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, donde participan 18
representantes, 9 del sector privado y 9 del sector público. En ese sentido se trabajan 4 puntos que fueron los definidos inicialmente, que uno busca primero el que los principales puertos y aeropuertos del país puedan laborar 24 horas como parte de facilitar la entrada y la salida de productos del país. En este momento se trabaja en ese sentido. Ya se han identificado los puntos que obstaculizan o dificultan el hacer negocios de comercio exterior en la República Dominicana y se está trabajando en desarrollar una agenda y un plan estratégico de facilitación, el cual va a permitir dar certeza. Y por primera vez la República Dominicana tendrá un plan estratégico 2018-2020 con relación a la facilitación del comercio, específicamente en lo que a comercio exterior se refiere. También de la misma manera se trabajó puntos que identifican cuáles son las demás entidades que deben ser involucradas en el proceso, así como con lo que refiere a ventanilla única de comercio exterior. Muchas gracias. Luego de concluir esta parte de presentación de los resultados, es importante compartir con la opinión pública uno de los elementos claves de las dinámicas que se dan con el presidente en el Consejo Nacional de Competitividad. El primer punto de la agenda de cada sesión del Consejo de Competitividad que el presidente ha dispuesto que sea todos los meses es el que los funcionarios que están encargados de las distintas comisiones de trabajo rindan cuenta ante el presidente de la ejecución de los trabajos. Este mecanismo de rendición de cuentas frente al jefe del Estado ha garantizado un dinamismo extraordinario que además es el resultado del compromiso de los titulares de las distintas áreas que de manera muy entusiasta se han integrado de manera colectiva a este gran mecanismo de coordinación. Por lo cual queremos, en frente de los miembros del sector privado y los miembros del sector público, dar testimonio a la sociedad y a los sectores que hay una acción concertada y coordinada del gobierno para atacar y mejorar todos los temas vinculados a la competitividad nacional, que es un elemento fundamental para el éxito, liderado por el presidente de la República, que es quien encabeza esta institución. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? A partir del día de hoy serán anunciadas debidamente por la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República y entrarían en vigencia a partir de hoy. Sobre el tema de mejoras regulatorias, quiero decirles, para que entiendan y para que podamos comprender el significado de la medida. Hasta el día de hoy, el único elemento que se tomaba de manera regular en cuenta para emitir una nueva regulación era si la entidad tenía potestad legal para hacerlo. Lo que vamos a hacer ahora es analizar cuánto le cuesta a la gente toda esa regulación que está emitida y tener un inventario nacional de todas las regulaciones existentes, de forma tal que el Estado pueda trazar un plan de eficientización de esas regulaciones para apoyar a los sectores a que produzcan más, a que exporten más, a que hagan más comercio, a que innoven más. Hay una visión de estimular y apoyar al sector privado desde la administración y de lograr que los sectores vean en el gobierno y en las instituciones un aliado estratégico para el logro de sus objetivos económicos y sociales. Hemos escuchado a usted hablar de muchas cosas, sin embargo, nos preocupa algo, y es, usted hablaba de una ventanilla única para agilizar las licencias de construcción. Sobre ese tema, hemos escuchado a algunos empresarios quejarse, turísticos, extranjeros quejarse, sobre el marco jurídico en la República Dominicana. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se quejan de que no se les respeta sus derechos en ese sentido? Sí, muy buenas tardes a todos. Precisamente esta ventanilla única de construcción avalada por el decreto que se ha emitido el día de hoy, lo que deja es un solo punto de ingreso de cualquier permisología de un permiso de construcción, que es a través del Ministerio de Obras Públicas. Al entrar a través del Ministerio de Obras Públicas y con una plataforma tecnológica, inmediatamente todas las instituciones como Ministerio de Turismo, Medio Ambiente, entre unas 20 instituciones recibirán de inmediato, en paralelo, el requerimiento
de la permisología. Y a más tardar en un máximo de 60 días, ese permiso, esa licencia de construcción para proyecto no complejo debe ser emitida. Queda el Ministerio de Obras Públicas como guardián para controlar y dar seguimiento a que todas esas disposiciones y esos tiempos sean cumplidos. Por lo cual, ese tipo de problemática o de quejas ya serán cosas del pasado. El día 1 de diciembre, esta plataforma única, esta ventanilla única de construcción será lanzada operacionalmente en beneficio de todo el país y de todos los inversionistas extranjeros.